I'm Robert Goebel, and welcome to Pleasant Green. Mi abuela me dijo una vez, no vives en Magna, vives en Pleasant Green. Me había preguntado a menudo qué había querido decir con eso. Me había enterado por mi abuela que yo era descendiente de Abraham Kuhn y Elizabeth Yarbrough Kuhn, por medio de su hija, Frances Ann, y su esposo Lehi Nephi Hardman, pioneros originales de Pleasant Green. Cuando varios hijos de Abraham Kuhn comenzaron a asentarse en la sombra del cañón de Kuhn, en las montañas de Ogre, todo lo que se encontraba al oeste del río Jordán se conocía simplemente como Jordania Occidental. Su pequeño asentamiento se conoció como Kuhnville. Apenas a un par de millas al norte, Millstone Point, muchos otros pioneros estaban criando sus animales y estableciéndose, y una pequeña ciudad comenzaría a crecer hasta que, el 21 de julio de 1874, el juez Elias Smith, que presidió la corte del condado de Salt Lake, establecería el recinto Pleasant Green. Incluiría no solo Kuhnville y Millstone Point, sino también todas las granjas y ranchos desde Black Rock hasta North Jordan, hoy conocido como Kearns, y todo hacia el este hasta Granger. Pleasant Green era una comunidad llena y vibrante, con granjas florecientes conocidas por sus abundantes cosechas a pesar del clima árido, escuelas llenas de niños en el otoño, los humedales y los manantiales de agua dulce que habían sido conocidos por los nativos americanos durante miles de años se extendían hacia el norte hasta el Great Salt Lake, donde los trineos se deslizaban a lo largo del viejo camino de diligencias Twila y los niños se reunían para patinar sobre hielo. La capilla de Pleasant Green, en la creciente calle principal, se convirtió en el centro social de la ciudad. Se estableció un cementerio y la gente se tranquilizó al saber que sus seres queridos descansaban cerca de casa, en lugar de tener que llevarlos hasta Salt Lake City. El agua puro y chispeante del arroyo de Kuhn cantaba con vida. El nombre de nuestra propia ciudad contó nuestra historia. Entonces, ¿qué pasó? Muchos mitos han ocultado los hechos detrás del nombre de Magna. Recuerdo que le pregunté a un familiar por qué había cambiado el nombre. Dijo que el correo de Pleasant Grove y Pleasant Green solía mezclarse, por lo que algunos peces gordos en la oficina de correos lanzaron una moneda y Pleasant Green perdió. Otro señor mayor me dijo que Daniel C. Jacklin, presidente de la Utah Copper Company, quería llamar a nuestra ciudad Magma, porque el cobre proviene del magma fundido en la corteza terrestre, y alguien lo confundió con la palabra latina magna, que significa grande. Cuanto más me interesaba en la historia de Pleasant Green, más entendía que estos mitos simplemente no tenían razón. La verdad es, Daniel C. Jacklin tenía una educación clásica y estaba especialmente familiarizado con la historia clásica, latina y griega. Su única intención era nombrar las operaciones en la colina, en Pleasant Green, y no tenía intención de influir en el nombre de la ciudad. Usar la palabra magna, un adjetivo latino para describir un molino, no es un accidente. La palabra molendini
Es el genitivo singular de la palabra latina molendinium. En la mente de alguien que tiene una educación clásica, observando la operación de molienda más grande del mundo en ese momento, pensaría, Molendine Magna es un molino grande. La gente buena de Pleasant Green por generaciones ha tenido la extraña tradición de nombrar sus oficinas de correos en honor de algo diferente a la ciudad, pero no siempre es su culpa. Toma Frank Chambers, por ejemplo. Su granja estaba en una buena ubicación central entre Coonville y Millstone Point. La diligencia dejaría el correo en su casa, Chambers Station, y la gente lo recogería si no se dejaba una carta en la oficina de correos en Salt Lake. A los federales no les importó cómo el condado de Salt Lake llamaba a esa ubicación. Simplemente colocaron el nombre Chambers por un pequeño punto en el mapa donde debería haber estado Pleasant Green. Vamos adelante hasta 1889, cuando Alexander Adamson asumió el cargo de administrador de correos. Simpatizaba con la herencia y la historia de Pleasant Green y pensó que William Wallerton Reiter, quien había ayudado a criar ganado en Millstone Point y quien se hizo banquero y empresario del ferrocarril, merecía el honor. Adamson le solicitó al director general de correos en Washington, D.C., que le cambiara el nombre de la oficina postal a Reiter el 5 de octubre de 1888. La oficina de correos en ese momento estaba en Chambers Station. El formulario que llenó dio el establecimiento de una oficina de correos en Pleasant Green y no en Reiter. Entra Reynold Woolley cuando él asumió el cargo de administrador de correos en 1914. El molino Magna había estado en la colina sobre Pleasant Green durante 8 años. Un fenómeno surgió de la emoción de vivir cerca de una famosa marca de tierra. La gente que posee negocios en Pleasant Green se vio envuelta en la rabia de nombrar sus negocios en honor a las operaciones famosas en la colina, la cantina Magna o la ferretería Magna. En eso, Woolley quería participar. En el cuestionario al administrador de correos general de Washington, D.C., se hizo la siguiente pregunta. El nombre propuesto para la oficina de correos es... Woolley escribió Magna. El cuestionario luego preguntó si la ciudad, la aldea o el sitio de la oficina de correos se conoce con otro nombre, que no sea el de la oficina de correos. Indique ese otro nombre aquí. Woolley escribió Pleasant Green. Premio. En una respuesta simple, Woolley disipa todos los mitos futuros y las nubes de confusión sobre lo que realmente sucedió ese día del 11 de febrero de 1914 desaparecen. No tenía intención de influir en el nombre de Pleasant Green, solo estaba haciendo lo que habían hecho los anteriores administradores de correos en Pleasant Green. El nombre de su pequeña oficina de correos era en honor al monumento mundialmente famoso en la colina y no el nombre de su ciudad. Pero espera, ¿qué pasó después? Es obvio, ese pequeño rincón no incorporado del Valle de Salt Lake se inundió repentinamente con un tsunami de recién llegados que no tenían ni idea de nuestra herencia ni historia. Vinieron por trabajo. ¿Puedes culpar al obrero extranjero, el cual, escribiendo a casa para responder a su familia cuando le preguntan ¿dónde vives?, mira el sello en sus cartas y responde Magna? El indiferente y perezoso condado, que no tenía ningún interés en la historia y la herencia de Pleasant Green, simplemente lo aceptó. No hubo una reunión de hombres poderosos para decidir un cambio en nuestro nombre, ningún voto, ninguna pompa ni circunstancia
y simplemente no hay memoria de la Corte de Condado del juez Elias Smith de 1874 que había establecido Pleasant Green. Simplemente siguieron la corriente durante décadas. Para las décadas de 1930 y 1940, mucho después de que el Salt Lake Herald se hubiera retirado, los otros periódicos, no puedo culpar al Salt Lake Tribune, despreciativo, pero es una pena para ti, Deseret News, también lo aceptaron. Era más fácil llamar a Pleasant Green Magna que diferenciar entre todos los vecindarios nuevos, viviendas de la compañía como Ragtown y ciudades de la compañía como Garfield, y tratar de verlos a todos como Pleasant Green, que aún eran. Fue un cambio de identidad en las mentes de una nueva generación extranjera, pero no en los corazones de la posteridad de los pioneros originales.